Muchos protestantes le dicen a los católicos, tú eres cristiano o eres católico. Y mucho católico por ignorancia le dicen, pues yo soy católico. Pero es una ignorancia total, porque nosotros los católicos somos los cristianos. Los protestantes han querido robar absolutamente todo, y lo están logrando por la ignorancia de muchos católicos. Los primeros cristianos somos nosotros los católicos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 11, versículo 26, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Los discípulos que pertenecían a aquella iglesia, a la que Cristo fundó. Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una, bíblicamente, iglesia de Jesucristo, solo una. Y esos discípulos de esa iglesia reciben el nombre de cristianos en Antioquía. Nosotros los católicos somos los primeros cristianos. Mucho protestante, tristemente, se ha querido robar este nombre. Y santos de la Iglesia Católica habían dicho unas frases muy hermosas. Pacián de Barcelona, mucho antes de que existieran los protestantes, porque los protestantes llegan en el siglo XV, pero Pacián de Barcelona. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Yo soy Jorge Velázquez del canal Jesús no es religión. Hoy nuevamente vamos a refutar, una vez más vamos a refutar un video que Rafael Díaz un video donde Rafael Díaz dice que el verdadero cristiano es el católico y la verdadera iglesia, la verdadera iglesia cristiana es la iglesia católica. Él usa Hechos 11:26. Hechos 11:26 dice que por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos en Antioquía. Él también dice que nosotros los protestantes, como él nos llama, surgimos en el siglo XV. Nuestra doctrina es de los cristianos primitivos, de los primeros cristianos. Nuestra doctrina, la Iglesia Católica no surge en el siglo I. La Iglesia Católica surge en el siglo IV, 4 siglos después de Cristo. Y surgió con Constantino en el siglo IV con Constantino, y se le llamaba Pontífice Maximus. El primer papa no fue Pedro, el primer papa fue Urbano II en el año 1093. De ahí en adelante se le empieza a decir papa. Antes se les llamaba obispos de Roma. Obispos de Roma se les llamaba a ellos. Nuestra doctrina evangélica, nuestra doctrina cristiana evangélica es la doctrina de los primeros cristianos. El catolicismo romano no se puede defender. Vamos a ver, aquí tenemos la Biblia. El catolicismo romano no se puede defender con Biblia, porque el catolicismo romano, los primeros cristianos no enseñaron tradiciones de hombres, como lo enseña Mateo 15:9. No enseñaron dogmas, no enseñaron sobre veneración de imágenes, idolatrar imágenes, no enseñaron sobre bautismo de niños, confirmación, no enseñaron todos estos dogmas marianos, no enseñaron la mariolatría, no enseñaron la canonización de santos o muertos, no enseñaron la adoración a ánimas, no enseñaron purgatorio. O sea, la Iglesia Católica no se puede defender con la Biblia. Rafael, no puedes defender tu Iglesia Católica con la Biblia, es indefendible. Tu doctrina católica es indefendible. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 12, donde este pasaje bíblico nos dice realmente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no es necesario pertenecer a un clero, a una institución, a una denominación para decirse que hace parte del cuerpo de Cristo. Aquí la Biblia nos dice, en Juan 1:12, que nos dice que a los que le recibieron, a los que aceptaron a Cristo Jesús
como su Señor, su Salvador, a ese le dio potestad de ser de ser llamados hijos de Dios. Él también habla, 1 Corintios 12:14 nos dice que el que deposita su fe en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, hace parte de su cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, versículos 13 y 14. Él también habla de Mateo 16, 18, donde Jesús le dice a Pedro: pero tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí la Biblia, este es el problema de las malas interpretaciones. Pedro en griego es Petros y significa piedra. Roca en griego es Petra y significa yacimiento de piedras. Roca grande o roca de fundación. El Nuevo Testamento nos deja ver que Cristo es la piedra de fundación y cabeza de la iglesia, como nos enseña Éfeso capítulo 2 versículo 20. Hechos 4, 11 y 12. Leámoslo. Hechos 4, 11 y 12. Capítulo 4, versículo 11 y 12. Aquí está. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La piedra es Jesús, no es Pedro. Este es el problema de las malas interpretaciones. Malas interpretaciones a propósito. Cristo no dijo que Pedro era la roca. Cristo dijo que la Biblia no dice que Pedro es la roca. La Biblia dice que la roca es Cristo. Sino que Pedro y los demás apóstoles son piedras extraídas de la veta, la cual es Cristo Jesús. Primera de Corintios 3:11. Vamos, esto hay que escudriñarlo bien porque necesitamos que nuestros amigos católicos entiendan. Muchas veces le he dicho a la gente esto, no sé por qué no lo entienden. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Cristo, el fundamento de la iglesia, Jesús. Los apóstoles son fundamento, pero la roca, la piedra angular es Cristo. 1 Corintios 10:4. Volvamos otra vez. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo. El mismo Pedro corrobora esto. El mismo Pedro, en Primera de Pedro, en palabras del apóstol Pedro en una carta, Primera de Pedro 2, del 6 al 8, nos dice el apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, en el Señor Jesús, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La Iglesia Católica, él no habló de sucesión apostólica, pero vamos a decirlo por si las moscas, como decimos aquí en Colombia. La Iglesia Católica habla y defiende la sucesión apostólica, que Pedro dejó sucesores después de su muerte. Gálatas 2:9. Leamos Gálatas 2:9. Bueno, en Gálatas 2:9 el apóstol Pablo comenta que va a viajar a Jerusalén a hablar con 3 columnas de la iglesia.
Jacobo, Juan y Pedro. Y nos dice que ellos tres eran, se les estaba encomendada el ministerio de predicar a la iglesia a los de la circuncisión, a judíos. Gálatas 2:9, a judíos. Y a él se le había entregado el ministerio de los de la incircuncisión, o sea, a nosotros los gentiles. Que yo sepa, la iglesia católica no es judía, no es de la circuncisión, es gentil. Entonces, leamos Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. No hay ninguna sucesión apostólica. Pedro está claro que Pedro era un líder. Pedro tomaba la iniciativa cuando caminó sobre el agua, sobre el mar, cuando cortó la oreja del soldado, cuando declaró que a quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando le dijo a Jesús, tú eres hijo del Dios Altísimo. Ahí fue donde Jesús le dijo, y tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El verdadero cristiano, la verdadera iglesia cristiana, su esencia, su matiz, su naturaleza, se encuentra en su doctrina, no en sus dogmas, ni tal vez en su antigüedad. No se encuentra ahí. El verdadero cristiano es el que obedece al Señor, como lo dice su palabra. Yo no quiero sacrificios, yo quiero que me obedezcan. Así lo dice la Escritura. Entonces el verdadero, porque yo puedo decir yo soy de tal denominación, pero entonces literalmente conozco mucha gente, son con unos corazones negros, oscuros, y pertenecen a la denominación tradicional, a la tradición, al romanismo. O sea que no son cristianos, no son del Señor, no son de Cristo, no hacen parte de ese cuerpo de Cristo, como lo enseña 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 13 y 14. No hacen parte de ese cuerpo. Son corazones sucios, negros, oscuros. Son malas personas. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Pero la doctrina de los primeros creyentes es la nuestra, la evangélica, de los verdaderos cristianos. La iglesia católica no es la iglesia de Cristo. Los verdaderos cristianos no son los que practican dogmas impuestos por hombres. Yo por aquí lo tenía apuntado. Cuando los discípulos estaban debatiendo de cuál era el mayor, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Eso se encuentra en Lucas 22:24. El mayor de ustedes será el menor, el servidor de todos. Y Jesús vio a todos los discípulos por igual. No dijo Pedro es el mayor. Él no lo dijo, en ninguna parte lo dice. Entonces leamos, ya lo leímos. Nosotros los evangélicos somos los verdaderos cristianos. No dice la Biblia, o sea, la iglesia católica es indefendible. O sea, Rafael Díaz es una persona que emana odio por los demás. Es una persona, y entonces tenemos que ir juntándonos y refutando sus mentiras, porque es una persona sin ningún temor de Dios. Lo mismo que este tal Luis Toro y muchos apologistas católicos. Hasta aquí llega mi video. No encuentro más argumentos. O sea, en el momento no tengo más. Queda como claro toda esta falacia. Dios los bendiga. Su servidor Jorge Velázquez del canal Jesús No es Religión, desde Medellín, Colombia. Suscríbanse a mi canal, denle like, compartan. Para mí es muy importante. Dios los bendiga a todos.